empiezas, sí, claro. Eso ya. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, de acuerdísimo, de Sí, acuerdísimo. sí. Vamos, vamos. Sí, pues hoy vamos a hablar de que no leemos mentes, Ajá, ajá, leemos personas. ajá. Se ha romantizado, o bueno, se ocupa técnicamente la parte de teoría de la mente, pues no sé, hay muchas cosas de la magia de la interacción entre las personas para saber qué están pensando, qué están sintiendo. Realmente las personas estamos capacitadas para leer personas. Exacto, estamos capacitados para leer personas. Vamos a hablar, pues así, de la forma más simple, ¿no? De esta idea de la teoría de la mente que ya la mencionaste, y que es como la habilidad de imaginar, ¿no? Lo que el otro piensa, lo que el otro trae en su cabeza, lo que el otro trae en su corazón, ¿no? Y esta teoría de la mente, pues a veces parece muy obvia y muy simple, pero no nos tomamos a veces el tiempo para ver al otro y eso genera muchísimos malentendidos, problemas de relación, problemas de comunicación, a los que todos estamos acostumbrados, ¿no? O sea, en la casa, en el cotidiano, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, en todos lados tenemos a veces problemas de comunicación Sí. gravísimos que se deben a no tener conciencia de esta teoría de la mente. Exacto, exacto. Hoy vamos a ir a algunos aspectos muy importantes de cómo ponernos de acuerdo entre nosotros, porque bien lo dices, muchas veces ya se vuelven un patrón de relación y por qué estamos peleando todos los días y demás, cuando en realidad lo que estamos es desenfocando la forma de ponernos de acuerdo entre nosotros. Hay distintos niveles, porque también una forma muy simple de identificarlo es lo que llamamos el sentido común, Ajá, ajá. ¿no? Sí, O sea, es exacto. decir, lo que yo sé que tú sabes. O Ajá, sea, ajá. lo que yo sé que tú piensas de algunas cosas como, por ejemplo, la violencia, Ajá, ajá. ¿no? Hay temas ahorita Sí, bien importantes en México que ya sabemos que estamos de acuerdo en que no ocurra, ¿no? exacto. Que es, ya estamos hartos, De secuestros, matanzas, violencia, corrupción, ¿no? Lo típico, ajá, ahí claro. básicamente estamos conectados y es el sentido común de nosotros en México, que estamos pasando por esta etapa social, Ujú. política, que nos tiene hasta el copete, Sí, ¿no? Ahora, pero cuando ya estamos en las relaciones íntimas, que pareciera que fuera más simple, que sabemos lo que piensa nuestra pareja, nuestros hijos y algunos de nuestros amigos más cercanos o compañeros de trabajo, no, hombre, exacto. no es tan fácil. Y ya ves que a veces sucede, ¿no? Y es muy impresionante que tú llegas a hablar con un extraño en algún contexto de un taller, un grupo, ¿no? Llegas a hablar con un extraño y puedes hablar de tantas cosas con tanta libertad que a veces con tu círculo más íntimo no puedes. Y es una locura eso. A veces con quien estás más cerca es con quien menos te entiendes porque asumes tantas cosas y porque el otro asume tantas cosas que ya no nos vemos, Exacto. que ya no nos vemos, ya nada más vemos lo que sucede en nuestra mente de lo que eres tú, de lo que es el otro, de lo que soy yo según tú, y entonces empezamos a, nos dicen cualquier cosa y me siento juzgado, y entonces empezamos a confundir todo por no tener esta conciencia. Y algo muy importante también que vamos a ver es que tomarnos el tiempo, nada más tomarnos el tiempo unos segundos antes de entrar en una conversación para siquiera ver, ¿no? Para situarnos en el presente, para ver cómo está respirando, para ver su postura, para escuchar el tono de su voz. O sea, cosas tan simples que a veces, pues, ni siquiera tomamos en cuenta. Completamente. Ujú. Hoy vamos al viaje de haber pasado de la interocepción, de tener una mejor comunicación con nosotros mismos, a tener una mejor comunicación con las personas que, como ya bien dijo Carlos, son las más cercanas, pero que a veces pueden estar haciendo un infierno. Nuestros problemas de comunicación, ¿Lo dices por experiencia propia? la dicen, ¿acaso lo dices por experiencia propia, Alejandro? Estoy tratando Qué de hacer, pesado, ¿eh? estoy haciendo teoría de la mente, estoy Esto, checando. ya, me hablas al tanteo. Vamos a pasar de eso a la comunicación.
con las personas que muchas veces son a las que más amamos. Exacto, exacto. Bienvenidos a Medita el Caos. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues nos vamos al tema, a nuestro tema principal, la Sí, teoría de la mente, sí, que para nosotros como terapeutas es básica, ¿no? es el, Es elemental, es el, es esencial. sí, Y bueno, pues si nos explicas así como en términos sencillos, Alex, ¿qué es la teoría de la mente? sí, bueno, Bueno, ¿de dónde viene para empezar? sí, la teoría de la mente, eso es súper interesante. A mí me Cuéntanos. encanta porque esto de la psicología viene de algo que ahora es muy famoso, que es la teoría del apego, que eso es parte de ser nosotros como mamíferos. O Ajá. sea, que se ha visto en el comportamiento de muchísimos animales y que en su momento, que lo que ¿Cómo es la teoría del apego? Explícame un el poco. apego, John Bowlby lo que dice es que el hecho de que nosotros nazcamos, Si ¿no? nazcamos, es correcto. Nazcamos, Nazcamos. nazcamos en O la familia, nacemos. nacemos en una familia y entonces los cuidados cotidianos de nuestra madre principalmente, pero también pues, nuestro Padres, padre, abuelos, hermanos, hermanos, nuestros hermanas, abuelos, o cuidadores en los general. cuidadores en general, que te cambian el pañal, que si te enfermas pues te Te curan, arropan, te llevan, te arropan, te restablecen el estado de bienestar, eso te va dando una sensación o construyendo una sensación de mayor o menor seguridad para restablecer la homeostasis, o sea, el bienestar emocional y físico, ¿no? sí. Y entonces va generando una serie de expectativas sobre lo que puede ocurrir en el mundo con las personas que te rodean, Ajá. ¿no? Antes, la teoría, pues justo con John Bowlby, pues era muy con la madre, ¿no? Esto surge de muchos estudios después de la Segunda Guerra Mundial, de muchísimos niños huérfanos, traumatizados, ¿no? Que habían perdido la seguridad y luego también muchos experimentos con animales Monos. como los monos y Ese con los experimento changuitos. cruel, ¿no? Del que le ponen alimento a dos monitos recién nacidos, Sí, ¿no? Y a uno con un mono de alambre, ¿no? Era una como madre de una madre alambre, de alambre con el biberón, dura, tiesa, dura, tiesa, y la otra sí, toda colchonadita, sí. y el que está en la madre de alambre muere, el changuito, y el que tiene Y crees inseguro, exacto, desconfiado, exacto, exacto, hosco, ¿no? Que no sabe exacto. cómo recibir el cariño, mientras la madre de Felpa, S que tampoco Es está, animada, pero ya solo con el puro hecho de ser calientito, ajá, sentirse reconfortante, reconfortante, te da un mejor desarrollo. te da un mejor desarrollo. Eso, ya de ahí, eso se ha sofisticado de una manera impresionante que ahora llega pues hasta las neurociencias, ¿no? Pero en su momento eso fue descubrir dentro de los seres humanos que al igual que muchas otras especies, pues tenemos un espectro Sí, de sentimientos básicos sobre la seguridad y la inseguridad, o sea, como extremos, entonces navegamos, ¿no? Entre la inseguridad, momentos de tensión y cómo resolverlos. sí, Primero con nuestro círculo primario de cuidadores y posteriormente hacia el mundo. hacia el mundo entero, Ajá. ¿no? A explorar el mundo. Tiene mucho que ver con la parte de la capacidad para explorar ir integrando pues nuevos conocimientos, más Eso es la teoría aprendizaje, del todo. apego. Esa es la teoría del apego. Pero ¿Cómo se conecta? después se conecta por medio, se hicieron métodos para evaluar el apego y al ir evaluando el apego por medio de entrevistas se dieron cuenta que esto tenía que ver con la forma en que las personas narramos nuestras historias traumáticas. Sí, La forma en que nosotros narramos nuestras historias traumáticas tiene que ver ahora entonces sí, ya con el desarrollo de poderte evaluar a ti mismo como persona en un contexto de que, por ejemplo, quizá
hubo violencia en tu infancia o hubo un evento sumamente doloroso, crudo por la pérdida de de un ser de uno de amado, tus padres o por haber, estado en un accidente en donde quedaron, pues, muy por lastimados, abuso, ¿no? ¿no? Que O por también es algo muy común. abuso, pero que, pues, finalmente esto permite ver cómo muchísimas de las personas pueden resolver esas historias traumáticas, platicártelas, dentro de un contexto, sin que el afecto siga comprometido, como reviviendo y Sí, revictimizándose al volver a hablar de la misma historia. Y entonces ahí se dieron cuenta que esto tenía este apego, después tenía un correlato ajá. por la forma en que tú podías Procesarse, procesar y percibir tu historia personal y, por lo tanto, la forma en que puedes procesar la forma en que tú observas a las otras personas ya. también, ya a nivel comunicacional, para poder leer sus deseos, sus intenciones, sus O sea, lo que entiendo creencias. de lo que dices es que tu, digamos, la historia que tú tienes de tu trauma define en muchos sentidos cómo lees al otro también. Sí, sí, porque ahí se ve la característica en cómo te lees a ti como un observador de ti mismo Sí, en ese momento en que ocurrieron las cosas y cómo pues has sido una persona finalmente que se ha transformado hasta ser quien eres, ¿no? En cualquier momento de tu vida en la que estés, incluso platicándola, ¿no? O sea, dentro de un contexto profesional o dentro de un contexto con amigos o en una cena familiar, ¿no? Para dar una lección no sé, a tus hijos, quieres comentar algo, ¿no? De una experiencia personal que te dejó una enseñanza y entonces ajustas tu narrativa a la gente. a la gente con la que estás, Ya, con más flexibilidad en función de haber podido resolver con seguridad y desarrollar un marco de entendimiento y de lectura propia y del otro, con una en función de un apego seguro. Ahí es donde se relaciona con el apego, porque el apego seguro se desarrolla en entornos sensibles. sí. O sea, hablando de la sensibilidad, esta sensibilidad es esa capacidad de poder entender en su momento al bebé, a los niños o ya más adelante a las personas, En este, sus etapas de desarrollo y de también. acuerdo a sus propias necesidades, no Exacto. a las mías. Exacto, eso creo que se manifiesta hasta en la educación, ¿no? A veces educamos a los hijos viéndolos como adultitos, ¿no? Cuando no entendemos en la etapa de desarrollo mental que están, lo que pueden estar pensando, lo que pueden estar sintiendo, dependiendo de su edad. A veces creemos que es, hablamos como midiéndonos con la misma vara, ¿no? También como viéndonos en mucho sentido como iguales, cuando hay muchas cosas que no son iguales, No son iguales. no son iguales. Es a los chiquitos que están aprendiendo a hacer cosas, que cometen muchísimos errores y uno intolerante con ellos porque no entiende que Es ellos que, no, ¿cómo no ¿cómo no entiendes? entiendes? ¿Cómo no tienes cuidado, no? Están aprendiendo, Sí. sí. Y después quedan esos marcos de percepción que ya tienes a tu hijo adulto y lo tratas como niño chiquito. Exacto. No hagas, mejor lo hago yo, o le das consejos que están sobradísimos porque tu hijo ya adulto comprende eso al derecho y al revés. Claro, claro, claro. Totalmente, totalmente. Entonces, entonces ya entrando en esto, relacionando la teoría del apego con la teoría de la mente, Ajá. ¿cómo nos podrías explicar la teoría de la mente? Tal cual. La teoría de la mente es la posibilidad de tener mecanismos para comprender cómo se siente el otro, lo que está pensando y, y por lo tanto, pues ponerte en conexión. La teoría de la mente es la capacidad de ponerte en conexión con la conciencia de que lo que tú crees que la otra persona está sintiendo y pensando puede ser erróneo. Lo tienes que
calibrar. Claro, y ahí toca el ego, ¿verdad? Ahí toca el ego mucho, porque a veces el hecho de llegar a las conversaciones, llegamos a veces muy seguros, ¿no? De lo que voy a hacer y ahora sí le voy a decir y lo voy a convencer o lo voy a lograr o voy a, ¿no? O a manipular, ¿no? Y ahí lo único que traes es lo que tú piensas, lo que tú crees, tus propias creencias, tu propio concepto de la situación y lo que no estás haciendo es ver al otro. Sí. Básicamente en esto consiste, me imagino, ¿no? En, en eso consiste básicamente porque tú llegas pensando que el otro va a estar a la defensiva o que el otro, o llegas con miedo con el otro de lo que te pueda decir y pues realmente no llegas abierto a que el otro, pues, uno, normalmente por naturaleza buscamos la conciliación, Ajá. no siempre Conflicto. el conflicto. Tú hablaste ahorita de algo muy importante que dijiste con el ego, con el orgullo, pero eso habla de las fisuras del apego inseguro. Tú llegas inseguro, o sea, básicamente el apego se va a cómo nos sentimos seguros o inseguros Ya, frente a una situación de tensión. exacto. Si te sientes inseguro, entonces, Surgen todas tus defensas. que pueden ser evasivas, mejor no toco el tema, mejor hacemos como que no pasa nada, jajaja, jijiji, o no decimos nada, porque hay veces que, O te colapsan por otro lado también. o a Pelea, tirar golpes, pelea. Sí, pelea, sí, pelea, pelea, porque por medio de la pelea después viene la reconciliación y a veces ahí se logra la comunicación. exacto. Pero primero tuvo que haber, Movimiento, pues. sí, sacudida, ¿no? Exacto. Otras veces no. Se genera más resentimiento, se profundiza el abismo entre tú y yo. Exacto. Y creo que, pues, parte de lo que les podemos compartir hoy útil son mecanismos, como tú dices, mecanismos o formas o técnicas para hacer esto, Sí, porque no es complejo. O sea, la explicación podrá sonar compleja, sí, es pero esto es simple. O sea, es simplemente por un lado, situarse en el presente, en el aquí y el ahora, sí, en sí, lo que está sucediendo sí, aquí ahora entre tú y sí. yo. Controlar los miedos eh, o los corajes o lo que sea con lo que llegues, ¿no? O Como sea, autorregularte, un poco sí, hablando de la sí, autorregulación sí, emocional, ¿no? sí. Hay veces que puede ser de buenas, o sea, simplemente que estás como, quieres muchísimo a la persona, la quieres ver, pero estás por alguna razón ansioso. O sea, por ejemplo, Ajá, yo soy una persona ansiosa, entonces a veces voy a ver a alguien que sí lo quiero ver, pero estoy muy ansioso porque quiero pasármela bien ajá, ajá, ajá. y no quiero, o sea, quiero que la otra persona también esté bien. Entonces, pero digamos, en esto de las técnicas para Y poder, entonces ahí ya como a la hora del a encuentro, la hora del encuentro, o sea, las técnicas son para encuentros. para el encuentro. Para encuentro. Y entonces, pues ahí está la parte, pues, uno, la atención, que ya hemos hablado de eso anteriormente, la importancia de la Estar en el atención, presente. de estar en el presente, de poner atención y voltear tu mirada al otro, ¿no? De hacer preguntas, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco de las Ajá, preguntas, cómo hacerlas, pero de hacer preguntas, ¿no? Y de ir ajustando la realidad sí, a lo que creemos, ¿no? Es como hacer como un chequeo de realidad. sí, Básicamente es hacer sí, chequeo de realidad sí, constantemente, porque sí, de repente, pues en una conversación alguien te dice una palabra que es un detonador para ti sí, y ya la conversación se fue, ¿no? ujú, Y entonces tener estas sí, estrategias para sí, poder ir ajustando sí. a la realidad. Hay que acostumbrarnos, nada más para como sumar a esto, hay que acostumbrarnos a saber, a asumir que que hay cosas que yo creo sobre ti, Sí. que yo creo de cómo te sientes, que yo creo de cómo vas a responder ante, por ejemplo, yo creo que tú, si yo te pido un favor, me vas a decir que sí, Ujú. pero hay veces que me has dicho que no. Aunque yo pensé aunque yo pensé que me ibas a decir que sí, Claro, claro. ¿no? Sí. Entonces, lo que yo creo sobre ti, de todos modos, aunque te conozco muy bien y sé que eres
muy a todo dar, es lo que yo creo. ¿Me puedes decir otra cosa? Exacto, exacto. Exacto, y creo que a eso nos enfrentamos muy frecuentemente, ¿no? A tener una expectativa del otro y llegas así como a pedir algo o a querer obtener algo o a ser escuchada o escuchado y pues puede que el otro no esté disponible o puede que el otro sí esté disponible o puede que no me acerque a alguien porque creo que no va a estar disponible y entonces todo este relajo y todo este caos que hacemos en nuestra mente con creencias, interpretaciones basadas en esta parte de la teoría del apego de a veces de sentirte seguro, inseguro, de tus estrategias de defensa, de tus creencias, de todo, hacen un desastre a la hora del encuentro. Y que ese es el que queremos minimizar con la teoría de la mente. Exacto. Ujú. Tener mecanismos para aclararlo. Quizá, este, no fue porque no te quisiera, hacer el favor. Ajá, O sea, yo de todo corazón te quisiera hacer ese favor, pero estoy muy cansado. ajá, Yo traigo otras cosas que no te he dicho sí, que también necesito resolver, exacto, exacto, pero se mete en la ecuación de lo que yo hago por ti versus lo que tú haces por mí, y ahí nos neurotizamos y nos conflictuamos mucho. exacto. ¿Cómo sería un acercamiento, para poner un ejemplo, ¿no? Un acercamiento con teoría de la mente. O sea, como vamos a hacer ahí una, como un pequeño role playing, a ver, en donde hagamos un acercamiento con teoría de la mente. Ujú. Pues, por ejemplo, tú y yo que trabajamos juntos, Ajá, ¿no? Este, y entonces, por ejemplo, yo digo, Carlos ya está enojado porque hace días que no le he enviado lo que acordamos. exacto. O sea, yo quedé de enviártelo mañana y ya hace una semana que no te lo mando. Ajá. Entonces yo pienso que tú estás decepcionado en mí. Exacto. ¿Y cómo sería un acercamiento cuando me hablas por teléfono? Entonces ya, O cuando nos vemos mejor. hola, ¿qué tal? ¿No? Lo que sea, ¿no? Pues claro, nos saludamos bien, ahí no hay como problema, ¿no? Hay veces que desde el encuentro puede haber un problema, lógicamente contigo no tengo ningún problema, ¿no? De verte y saludarte y el gusto de verte, pero entonces sí, pues te pregunto, o te pido ya como, oye, discúlpame, no te he enviado lo que quedé. Exacto, exacto. Como poniendo de frente primero lo Sí, lo obvio para ti, lo que sí, es para mí, importante, lo que me está bloqueando sentirme a gusto o contigo. lo que está bloqueando la comunicación, que es, oye, discúlpame que no te he mandado Sí, esto, ¿no? sí. Y ya, si me notas serio o algo, preguntarás, ¿no? Oye, ¿estás enojado por eso? No, entonces ya tú me puedes decir, por amabilidad, no, hombre, no te preocupes, no sé qué, pero también puede ser, ¿no? En función de la relación. A lo mejor sí, porque vale la pena, pues que ya, finalmente, ¿qué más da? Claro, ¿No? claro. ¿Qué más da que no te haya enviado ese trabajo? Pero lo podemos resolver, Ajá, ¿no? De todos modos, más adelante se va a tomar más tiempo, pero no importa, porque ya, lo que sea, tú aprovechaste para hacer algunas cosas, ajá, ¿no? Este, o puede ser que sí, sí, sabes que sí me molesta, ya ni modo, pero sí me molestó porque estaba yo, pues, queriendo hacer eso, ¿no? ajá. Lo que sea. Ya de todos modos, ¿qué haces? Claro, claro. Ya no puedes hacer nada, ¿no? O sea, aquí vienen ya otras cosas que se pueden complicar, Ajá, como generar resentimientos. claro. Entonces lo que hiciste, ¿qué fue? O Pues, sea, para poner claro el ejemplo de la teoría de la mente, ¿cuáles fueron digamos, las herramientas que aplicaste a la hora de comunicarte conmigo por pensar que yo estaba enojado? Este, ajá, yo creo que uno es detectar si hay orgullo para quitar, ¿no? O sea, cuestiones de tensión, porque te acercas con humildad. O sea, tú al preguntar al otro si está molesto y decir, tuve la culpa, ¿no?
tengo la responsabilidad, había quedado en eso con un compromiso, entonces, pues tienes la humildad de preguntar, Como abrirte, de pues, abrir. de abrirte. Sí hay que tener, Uno es detectar, como tú dices, orgullo, enojo, tristeza, miedo, miedo, ganas de acercarte, sí. todo lo de detectar primero tus emociones, un poquito como lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Luego, Y luego, pues, este, como dicen, sin miedo al éxito, ajá, ¿no? preguntar, Ajá, preguntar, preguntar. expresar, poner de frente lo Sí, obvio. sí, o poner en palabras lo que el juicio al que consideras que estás penalizado. No tengo perdón, no te mandé el archivo. Puedes expresarlo de muchas maneras, Ajá, ajá. ¿no? O sea, al final es tirarle la bolita también al otro para decir: "Sí, ya no quiero ser tu amigo nunca más, ya no vuelvo a hacer un Como, podcast contigo". como mostrar tu sentimiento, Sí, dices. O sea, mostrar cómo tú te sientes abiertamente. pues sí. Es como mostrar cómo tú te sientes. Y lo Y que tú piensas, porque es lo que sientes, lo que piensas, con una intención, sí, que es ya que darle vuelta a la página. aquí estás hablando de lo que haces contigo y qué haces con el otro. Lo escuchas, lo que te tenga que decir. Lo escuches lo que te tenga que decir. Pero también creo que la teoría de la observación, la parte de la observación es muy importante, porque aquí no la mencionas. O sea, no mencionas como la parte de observarme a mí primero, de ver cómo está mi actitud, mi respiración, mi tono de voz, ¿no? Sí, Que yo creo que esta es otra parte importante. es otra parte muy O importante. sea, es observarte a ti primero para poder también observar al otro y entonces en este ajuste hacer las preguntas correctas. Entiendo que es así, ¿no? Así funciona mejor Así. todavía. Ok, ok. Sí, sí, pero, o sea, lógicamente sí, la franqueza es una parte, Ajá, ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, yo no consideré primero observarte, ajá, ¿no? Es, está bien primero observar, pero aunque observes, tú tienes tu teoría, sí, que si el otro está enojado, o que tú necesitas liberarte de darle la vuelta a la página. exacto. Entonces la idea es poner las cosas sobre la mesa con humildad. Así eso es lo que quieres decir, ¿no? La Sí, franqueza, la sí. autenticidad, la honestidad, siempre abre puertas en la comunicación. Y si el otro te lo dice eh, molesto, pero te dice, no, hombre, ja, 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 pero molesto, Entonces vuelves a checar. estás observando. Y ahí vuelves a checar, como ir Sí, ajustando, ¿no? A sí, ver, me lo dices así, pero la verdad es que sentí como sarcástica tu risa. sí, o forzar. O forzada, ¿estoy en lo correcto o no? Sí, exacto. Y ya, Y ahí vas ajustando. sí, y Ahí ya se te va. puedo decir, sí, pero Y lo que entiendo es que la teoría de la mente es algo que se da en toda la conversación. No es nada más de entrada, es como toda la conversación se va regulando con la observación de ti mismo, la observación del otro, el checar con preguntas desde la humildad y con la autenticidad, sí, ¿no? Por ahí va la cosa. por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Excelente. Ahora hay que ir a lo mejor a dar algunas cosas mucho más puntuales. Ok. Entonces, pues vamos, yo creo que algo interesante son estas capas, ¿no? Que hay para ir entendiendo, ¿no? Algo importante son estas capas de ir entendiendo que es, bueno, el primer nivel es siquiera pensar qué cree el otro en la situación. Ujú, En esta situación, ¿qué creo que cree el otro? ¿O qué ujú. pienso que cree el otro? ¿Qué pienso que creerlo? ¿Qué pienso que cree el otro? Esta es como una primera capa de conciencia. Sí, Es como una primera capa de conciencia. sí. ¿Qué pienso que el otro Es muy piensa? divertido, ¿eh? Sí, Porque luego viene la otra. ¿Qué creo que cree el otro sobre mí? exacto, Está buenísimo. exacto, O sea, ponte a jugar de veras. exacto. Es muy divertido porque empieza a ver todas las capas que hay, a Sí, empezar a ser sí, conscientes, todas las capas que obviamos, ¿no? sí. A veces hacemos, Pero lo hacemos. lo hacemos Lógicamente lo hacemos todo el todo tiempo. el tiempo estamos creyendo lo que el otro cree, creyendo lo que el otro cree de mí, Mm, y entonces en base a eso, sin ujú. siquiera ponerlo en la mesa, sin observarlo, lo damos por hecho y actuamos desde ahí. Ahí Entonces es por eso las conversaciones suelen ser sumamente desconectadas. total.
sí. ahí viene la ansiedad. Hay una teoría muy interesante, la teoría del espejo, que cabe aquí, Ujú. ¿no? Que dice, ¿no? Que A dice ver que si entiendo. parece A trabalenguas ver si ahora sí y me entiendo. dice, no eres, Alejandro, No eres. no eres lo que crees que eres, Mm, ni tampoco eres lo que los demás creen que eres. ujú, Eres lo que crees que tienes que ser para los demás. ujú, Y creo que esto aplica perfecto aquí porque a veces actuamos de una manera pensando que lo que voy a hacer es lo que el otro necesita de mí, ¿no? O lo que yo necesito por cómo creo que el otro está, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que actúas y tu personaje lo vas construyendo en base a lo que crees, que los demás quieren de ti, entonces ese es donde vamos creando nuestro carácter y nuestra personalidad, ¿no es cierto? ujú. Pues sí, y qué liberador es poder darse cuenta que en realidad, con todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, y notar que estamos, bueno, pues mucho se ha hablado de la máscara, ¿no? De vivir con una máscara, pues realmente podemos comenzar a vivir de una manera más natural, Más auténtica. más auténtica, Ujú. que muchas veces nos ha dado miedo hacer. Exacto. Y la autenticidad viene también cuando puedes poner la realidad sobre la mesa, ¿no? Cuando puedes decir, oye, pues sabes qué me está pasando esto, ¿qué te pasa a ti? A mí me está pasando esto, ¿no? Como poner las cartas sobre la Sí, mesa. Un poco la teoría de la mente tiene que ver con sí, eso, con a sí, través de la autoobservación y la observación del otro, sí. poner las cosas sobre la mesa y decir, oye, yo percibo esto, está bien, lo estoy persiguiendo bien, o yo me siento así y me pasa esto Sí. contigo. Suena simple, pero casi nadie lo hace. Y en la mayoría de las conversaciones estamos como en piloto automático de mis creencias, de mis percepciones, basadas en mi trauma, basadas en mi personaje, basadas en mis mecanismos de defensa, basados en la realidad que he construido a través de lo que leo, de mi educación, etcétera, etcétera, y no nos tomamos el tiempo para checar realidad. Y esos marcos, igual los habla Bowlby, la teoría de la mente, y Peter Fonagy, y mucha gente. Nos automatizamos en estas formas de percibirnos y de percibir a los otros, Y por lo tanto de y comunicar. y por lo tanto y lo que nos tiene tan destruidos también, Exacto. a sociedades Socialmente. de suma violencia, sometimiento a las mujeres, prejuicios a otro tipo de personas por su Por su cuerpo, género, por su por sus cuerpo, creencias, por su color de piel, por sí, su situación social, por su tono de voz, por su forma de vestir. exacto, Es una tiene implicaciones muy profundas en nuestras en relaciones nuestras y relaciones y en obviamente en cómo lo estamos, social. en cómo vivimos. Por Exacto. eso, he insistido que nosotros podemos cambiar. Sí, totalmente, totalmente. Simplemente con estas herramientas que suenan simples, pero son profundas, ¿no? Ujú, La atención en ti mismo, la conciencia de ti mismo, la atención en el otro y el checar realidad ujú, juntos. ujú. Tienen que venir de la mano con valores, Ujú. tienen que venir de la mano con valores porque puedes tener, o sea, por ejemplo, las personas sociopáticas, ¿no? Que se dedican a transar a los otros, como por ejemplo las campañas de desprestigio, de esto de Televisa Leaks o lo que ahora se vio en la mañanera de estar persiguiendo al movimiento del sombrero, ¿no? Que es generar una creencia y una percepción en los otros, pero perversa Claro. en función de que tú sí tienes una teoría de cómo funciona tu capacidad para manejar medios de comunicación e O influir en sea, las digamos, lo que creencias quieres decir es que la teoría de la mente se puede utilizar también a gran escala, para manipular a gran escala. para manipular a gran escala, a escalas menores y a escalas mayores, como Exacto. es lo que estamos viendo ahora, ¿no? De infundir, supuestamente con ciertas metodologías, ¿no? De búsqueda y demás, de estar linchando influencers, ¿no? Que
y entonces Ajá. ponernos a pelear y decir que tú eres de derecha y que tú eres no sé qué, que tú eres de un partido, pero es interpretar a los otros como por un atajo y realmente lo que necesitamos ahora es empezarnos a encontrar en el aquí y el ahora, que está demasiado trillada ese término del aquí y el ahora, pero así como ahorita que estamos en este momento tú y yo, con todos los demás, pero no con el propósito de manipular, sino con un compromiso. Tiene que venir de la mano con la empatía y con un que dentro de la empatía está el componente de tener un compromiso, una ética Ujú. para empezar a construir juntos, no a tragarnos unos a otros. Es que la teoría de la mente por sí misma es una herramienta para bien o para mal, ¿no? Si no se complementa con la empatía y con la ética y con los valores y con una, digamos, con una verdadera comunión, ¿no? Porque creo que la empatía implica, o sea, la teoría de la mente tiene que ver mucho con adivinar o más sí, con tener esta capacidad de detectar, de observar, Sí, de reconocer lo que el otro está pensando, sí. creyendo, Es sintiendo. la sensibilidad. Es como un sensor. O sea, Ajá, la palabra sensibilidad tiene esta parte de ser un sensor, de exacto, tenerlas, de leer a la persona exacto. Entonces la teoría de la mente lee, la y empatía, científicamente confirmar. confirmar, exactamente. Lee y confirma, Lee y confirma. lee y confirma la teoría de la mente. La empatía, Pero un entonces, propósito, ¿eh? con un propósito, con un propósito en común, Ajá, que puede ser construir. exacto, exacto. Pero la teoría de la mente por sí misma no tiene propósito. La teoría de la mente es No, simplemente la lectura, ¿no? Y el chequeo de la realidad. sí, Ahora, se complementa con ética y con empatía, sí, y con valores. sí. Por eso los humanos podemos ser tan constructivos como man- Destructivos. mandar un telescopio para explorar el espacio. O sea, es una empresa de muchas personas unidas, juntas, con un propósito y una colaboración conjunta impresionante, ¿no? Así como muchas otras cosas, ¿no? Poner un telescopio a millones de kilómetros para poder explorar las profundidades del espacio y también podemos ser tan miserables como estar Manipulando a las enriqueciéndose, masas, ¿no? manipulando a pesar del De sufrimiento los demás. de los demás, pero un sufrimiento profundo, o Exacto. sea, inenarrable. Exacto. Cómo se manipula a través de llevar a la gente a que compre cosas que en lugar de hacerle bien le hacen mal, ¿no? De consumir cosas que te destruyen más de lo que te construyen, ¿no? De usar de engañar a la gente por saber lo que están pensando políticamente, ¿no? Venderles una ideología que en realidad los está explotando, o sea, todo este tipo de cosas que vemos todos los días, ¿no? Ya no queremos más de eso. Ya no, ya no, por favor. Ya no, por Ya no, favor. por favor. Por eso los invitamos, mucho de lo que queremos con este programa es invitarlos de veras a conectar consigo mismos, conectar con los demás y atreverse a ser auténticos, auténticas y construir desde el valor, la ética y el entendimiento propio de los demás. Bueno, pues en resumen, ¿no? En resumen, vamos a decirles un poquito ya después de todo el rollo, ¿no? Sí. ¿Qué técnicas utilizar? ¿Qué técnicas básicas utilizar para llevar a cabo esto de la teoría de Ujú, la mente? ujú, ujú. Sí, porque ya lo estuvimos discutiendo porque es más complejo, pero pa para tomar el control, entonces sí podemos tener como ciertas prácticas. Exacto. Tú dijiste una primero, ¿no? Bueno, lo primero que yo creo que es, y tú lo mencionaste varias veces, es primero chécate a ti, ¿no?
Sí, bueno, Primero, punto número uno, sí, chécate a ti, sí, checa cómo estás, sí, date cuenta, y ya lo vimos en los capítulos anteriores, tu cuerpo, tu sensación interna, tus sí, emociones, tus sí. pensamientos, etcétera, Y etcétera. lo que quieres, Y lo que quieres de la marcar situación, una ¿no? intención. Marcar una intención. Sí, Una sí, intención, de fíjate, preferencia ética. exacto. Sí, Y por fíjate, favor. sí, por favor, ética y empática. Ética y empatía. Y fíjense, esto es muy importante. Cuando tú llegas a una conversación con una intención, orientas toda la conversación. Y Ajá, eso es exacto. muy Es muy importante. importante estar consciente de tu intención, tu Exacto. verdadera intención. Ok. Y ahora en el encuentro, ¿cuál sería la primera? Observar. Observar. Tú la dijiste. Observar. A ver, porque yo dije, no, yo me voy como, Como el yo borras. me voy como el borras. Yo, Ah, oye, ¿sabes qué? La neta, me he sentido así y tú, no, pues ya, primero ahora sí que tú tendrás que resolver el asunto. tomarse un momentito, porque a Sí. veces llegamos así, como el borras, como Alex, llegamos así a, así de soltar todo, ¿no? Sí, Pero tomarse un sí, eso es momentito ansioso, antes, yo soy sí, sí, ansioso. sí, 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 tomarse un momentito antes para observar, que son unos segunditos, así Sí, 10 segundos, ¿qué tanto de es? curiosidad, 10 segunditos, ¿no? Sí, Ver la postura, el tono de la voz, y esto de leer al otro, no tanto por el discurso, sino leer el lenguaje corporal, sí, sí. el lenguaje no verbal. Ujú. Eso Y es hasta dar una pauta para el encuentro. exacto, Es dar una exacto, pauta, es tu pauta de 10 segunditos o algo así, o sea, no tienes que llegar y luego. Sí, sí, el ejemplo que yo di, pues no era así, o sea, es observar, dar una pauta para el encuentro. exacto, observar. Luego, pues nombrar con suavidad lo que ves, ¿no? Sí, Tanto lo propio como lo del otro, ¿no? sí. Nombrar con suavidad, oye, este, ¿Vienes contento? ¿vienes contento o te veo acelerado? Sí, es correcto, te veo acelerado, Te veo ¿no? acelerado. Pero ponerlo sobre la mesa, voy bien, voy por buen camino, o te estoy checando bien, Sí, no, pues como en ese plan, o sea, muchas veces, como bien dicen, en el pedir está el dar, ajá, ¿no? ajá. Entonces, muchas Preguntar veces sí hay que humildemente, preguntar, sí, con sencillez, con apertura, con calma, ¿verdad? Para que el otro perciba que te exacto. puede decir también con toda franqueza lo que, cómo se siente, cómo está. Y el siguiente paso sería escuchar, ¿no? Escuchar y ir calibrando, que es como ir calibrando toda la conversación, Sí, vamos escuchando, sí, observando, preguntando y calibrando. sí, Si no nos vamos en el tobogán de una percepción previa o dejándonos llevar por algo que nos botoneó, que nos hizo un disparador, ¿no? Nos apretaron el botón exacto y ahí es donde tienes que volver a esta observación otra vez tuya, esta observación del otro y hacerlo ya sí. como un hábito de Sí. conversación, Los psicólogos, lo llamamos el rapport, el ¿no? rapport, El rapport, o exactamente, sea, llega y también para generar un ambiente intencionado de confianza, exacto. ¿no? Y no estarle atinando a todo, ¿no? No estarle atinando a todo. Es que no se le puede atinar No todo, se le puede atinar a todo, no o se sea, le tienes puede. que checar. No, no. Luego hay también colegas que creen Que todos lo saben. que todo lo del otro lo Del saben. otro lo sabes, Eso, exacto. Es una no, es, soberbia horrible. es la profesión que aparte justamente está en su planteamiento que yo no sé lo que tienes, o sea, tú tampoco sabes, pero yo tampoco sé, tengo las herramientas y las habilidades para que conocerte a ti. Tú te Exacto. conoces a ti mismo y yo te conozco a ti. Exacto. Y pues bueno, lo que normalmente en donde la regamos, los errores que cometemos más Ahora frecuentemente, ¿no? van los errores Los errores que frecuentes. cometemos Sí, frecuentemente sí. es entrarle como a lo que decías a las adivinanzas y no preguntar. Siempre Adivinar sin preguntar. adivinar sin preguntar, ¿no? Sí, Entonces siempre, en lugar de adivinar, preguntar humildemente sí, como alguien curioso, con mirada de niño, con mirada científica, con mirada de curiosidad, sí, es importantísimo, sí, ¿no? ¿Cuál sí. es otro error que cometemos? El otro es los prejuicios, medir a todos con la misma regla. Exactamente, Todos con la misma regla, cuando en realidad las personas somos muy variables y muy diversas. exactamente, O sea, exactamente, una misma persona variamos constantemente, crecemos a lo largo de la vida, cambiamos a lo largo de la vida, también cambiamos durante el día dependiendo de lo que nos pasa,
Pero además de una persona a otra, hay particularidades y luego hay, pues, todos los grupos, culturas y entonces, pues, ¿realmente tú crees que se pueda vivir con una actitud tan abierta en vez de tener atajos como los prejuicios? Pues sí, sí, claro que se puede, ¿Cómo? ¿no? Pues preguntando, checando, observando, etcétera, Y etcétera. volviéndolo una Y práctica. volviéndolo una práctica. Pero como todo aquí en Medita el Caos, todos son prácticas, hábitos, disciplina, Ujú. de parar, de observar, de tener de darse tiempo, ¿no? Porque ahorita está todo tan acelerado que es una locura, ¿no? Y otro error también común es, no poner las cosas, ya lo decíamos hace rato, la intención de la conversación sobre la Sí, mesa, no poner lo importante, ¿no? Sobre la mesa y estar como, y ahí es donde entramos en la manipulación, ¿no? Cuando empezamos a sí. hacer sugerencias, esto, lo otro, como Ah, para llevar al otro a el donde yo quiero, ¿no? El chantaje. chantaje, en lugar de poner las cosas claras sobre la mesa, Sí. que eso es también otro error que cometemos en una buena comunicación. Para eso hay que estar dispuestos a que probablemente no obtenemos lo que queremos Exactamente, o no lo obtenemos en el tiempo que lo queremos. exacto, Va a exacto, tardar más tiempo o simplemente va a haber un límite para conseguir exacto, que eso, ¿no? O sea, exacto. y también otro es que muchas veces ya traemos la espada desenvainada. Sí, sí, sí. Si traes la espada desenvainada, llegas a la conversación así. Sí, Como muy gallito, como ¿no? muy gallito. Y eso se Ah, siente, ¿en dónde se siente eso? Pues en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo sí. es donde sientes ya la tensión o Ujú. la disposición, ¿no? Entonces, ya les enseñamos en los capítulos anteriores cómo regular, Sí. ¿no? Es simplemente tomarse un tiempito. Aparte, después decimos, es que tú empezaste. Quién sabe que la verdad, las personas lo hagamos. Aquí estamos haciendo las prácticas para hacerlo de manera consciente. De todos modos, aunque sea inconsciente, aunque no reconozcas o te dé por miedo, o por coraje, o por orgullo, por narcisismo, por lo que sea, no reconozcas esta parte de tus miedos, de tus ganas, de tus necesidades de afecto, de lo que sea, de todos modos las tienes y de todos modos nos conectamos por medio de estados mentales. Es Exacto. decir, nos damos nos medio damos cuenta, nos podemos estar equivocar, que el otro nos está evadiendo, que nos quiere torcer, que nos quiere chantajear, Ajá, que nos quiere obligar, que nos está obligando. ajá, ajá. O sea, no nos podemos hacer patos ante la evidencia de que nosotros nos comunicamos por medio de estados mentales. Exacto. Y bueno, y lo decíamos hace rato, pero para ponerlo más sencillo y esquemático, la teoría de la mente, para que sea algo funcional, bonito, Sí, tiene bueno, que, y buena y benéfica. benéfica, necesita de acompañarse, bueno, primero la teoría de la mente, de entender qué piensa y qué quiere el otro, acompañado de la empatía, que es una forma de imaginar lo que el otro siente, pero también de forma activa, ¿no? Como tratando Sí, de apoyar, ayudar, sí, la necesidad del otro, sí, ¿no? La búsqueda del otro, con sensibilidad. con sensibilidad, con valores y finalmente Sí, también con límites, que es sí. algo importantísimo, o sea, decir a qué sí estoy dispuesto, a qué no, qué permito y qué no permito de ti. Hay que ser Porque buenos con nosotros mismos. hay que ser buenos con nosotros mismos y buenos con el otro, porque los límites son buenos para ambos, Sí, ¿no? Los sí. límites siempre hacen que una relación sea mejor. Entonces, no se olviden, ya hablaremos todo un programa sobre los límites porque es un gran tema, pero siempre la teoría de la mente acompañada de la empatía, de los valores, de la ética y de los límites. Nada que agregar, súper bien. Estoy de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Exacto. Bueno, eh,
Vamos a hacer un ejercicio que para que todos repliquemos en los encuentros que tengamos de manera consciente. Puede ser quizá algún encuentro importante en nuestra oficina, alguna junta de nuestro trabajo, puede ser la plática que tengamos con uno de nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra madre, con nuestro padre, algo que podemos seleccionar de manera voluntaria que vamos A practicar. a practicar, que vamos a dar el paso adelante. Exacto. Entonces, la idea es que este ejercicio que vamos a hacer, se lo propongan ustedes, Ajá. a partir de que lo vean ahorita, se propongan hacer esto con una situación específica que traigan ahí atorada o con ganas de resolver o con ganas de Sí, desenredar, ¿no? sí, exacto, exacto, exacto. Bien, van a ser varios pasos. El primer paso es imaginarse a la persona a la que ustedes quieren eh, comunicarle algo importante, algo que ustedes consideran que vale la pena, darle alguna noticia, eh, hablar de un tema pues que quizá te lastima de cuando tuvieron algún encuentro o que frecuentemente tienen como ese tipo de discusión y que ya quieres detener esa fricción. Párate frente a esa persona, haz esa pausa, esa pauta para revisar cómo está tu mandíbula, tu pecho, tu abdomen y pon una palabra a cada una de estas zonas que exploras de ti, que son importantes para tu postura, para mostrar una postura de apertura hacia esa persona, no de defensa, no de miedo, de calma y apertura, listo para escuchar. Y ahora sí, el paso número 2, que es checar a la otra persona. Si tenemos una situación de tensión, probablemente la notas tensa, pero eh, díselo. Te noto, me da la impresión, porque hay que hacerlo con apertura y con humildad, me da la impresión de que vienes cansado o vienes tensa. ¿Está bien o me equivoco? Como justo como tendiendo la mano en una actitud de ese tipo. Y guarda silencio. Escucha a la persona sin defenderte. Lo que te diga. Y checa, mantén el chequeo en ti. Si eso te dio miedo, si eso te irritó, porque hay que mantener la postura abierta. El paso número 3 es, después de escuchar, refleja. Ah, ok, ya veo que lo que te preocupa es que estuvo muy pesado el tráfico, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya veo que lo que te preocupa es que, pues, que nuestro hijo vaya a reprobar varias materias eh, y pues que de alguna forma el tono refleja que es válido y entonces preguntar nuevamente para calibrar. ¿Cierto? ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Es eso lo que te importa? Y puede ser que la persona te diga, pues casi, más o menos. Y entonces te dice, sí, pero es que también me preocupa mm, eh, que, que pues tenemos que salir de esta deuda, se junta con que
en el trabajo pues, no nos han depositado la quincena, que no me han resuelto alguna otra cosa, o que tú has estado de malas conmigo. No, hay que estar abiertos a esa respuesta. Un cuarto paso es ponernos en la misma página, volver explícito lo que era tácito. Yo estoy poniendo un ejemplo de un encuentro que puede ser resolver un conflicto. Entonces decir, pues hoy yo lo que quisiera lograr es que dejemos eh, de estar tan distantes. Hoy lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo lo que vamos a hacer para pagar esa deuda o no pagarla. Eh, es decir, ahora sí vamos a conectar para colaborar. Y finalmente, ya después de tener este acercamiento en que ambos ya dijeron, bueno, yo me he sentido enojado, me he sentido con miedo, he sentido tu ausencia, este, y ya decir, sí, me parece muy bien, vamos a ponernos de acuerdo, los acuerdos son estos, ¿no? Hay que llegar a esos acuerdos para entonces ya conectar y sincronizar nuestras, nuestras personas en función de lo que creemos, de lo que vamos a estar ejecutando y de la intención de colaborar, no de mantener el conflicto y la competencia, sino de colaborar. Y por lo tanto, en la siguiente vez que te encuentres con esa persona, pues será mucho más fácil conectar si ocupas los primeros momentos para darle seguimiento a eso que ya plantearon, seguir adelante para resolver ese problema. Bueno, pues ahora en Arte que Sana, creo que este tema da para tantos temas. Sí, Entonces, pues no vamos a ver una película en especial o una serie en especial como lo habíamos estado haciendo, sino la idea es compartir un poquito de cosas que hemos visto recientemente que nos llevan a esta teoría de la mente, ¿no? Que sí, nos llevan a ver cómo entramos en desconexión los seres humanos, que sí. estamos en una época de muchísima desconexión humana y de muchísimas cosas que damos por hecho y de memes que nos hacen tener un montón de prejuicios, ¿no? Como los memes generan tanto Han generado prejuicio, ¿no? tanto prejuicio. Ideas que tenemos polarizantes, ¿no? De los de derecha, de los de izquierda, de los, no sé, de todo el mundo está polarizado, polarizado, ¿no? Polarizado, no, todo el mundo está polarizado y esta polarización hace que se dé mucho la desconexión y es precisamente donde entra increíble esta teoría de la mente, porque Sí, la teoría de la mente es para despolarizar, sí, ¿no? totalmente. Sí, exacto. Es una teoría que sirve para Sí, despolarizar y para bueno, que lo radical se ponga a dialogar, tenga puntos de encuentro, ¿no? Es tenga punto, como sí, estos puntos de intersección. sí, Precisamente en esta sí, intersección sí, entre dos realidades sí, diferentes, la teoría de la mente nos permite entrar en esta sí, intersección sí, entre dos sí. realidades. Nadie busca ganar, es Exacto, el gana-gana. es El el ganar. gana-gana, aunque no se gane mucho, pero es gana-gana. Exactamente, aunque sea poquito, los dos Aunque sea de a ganamos. poquito, los dos ganamos. Exactamente. Y bueno, una que la vimos hace poco y nos hizo pensar muchísimo en eso es la Ah, de
El vecino perfecto, la Ajá, vecina La perfecta. vecina perfecta. La vecina perfecta, se las recomendamos. Está Está en Netflix. durísima, la verdad es que sí está durísima. Está durísima, está Es un durísima. documental durísimo, muy profundo, Sí, muy doloroso, pero tiene una profundidad, una riqueza una importante, riqueza sí, enorme que vale de la pena. que vale la pena de lo que está pasando ahorita. Vale la pena ver, aunque Es sea duro. Aunque sea duro, sí, yo lloré mucho, la verdad, Ujú, sinceramente, yo lloré Yo mucho con lloré, yo lloré, sí tú lloré. también lloraste. Sí, Y no es nada más que seamos llorones, es que sí está duro. sí, sí está dura. Este, y y bueno, un documental Es que no les vamos a dar mucho spoiler, más que todo es filmado con cámaras de estas de body cams, las cámaras corporales que traen los policías que van a en resolver Estados un en Unidos. Estados Unidos a resolver un tema. Sí, Y habla mucho de cómo, puede haber, personas en un mismo entorno, en un mismo lugar, que de plano uno no tiene idea de la realidad del otro, ¿no? Y la confrontación de esto, ¿no? De cómo los prejuicios de uno y los prejuicios del otro generan una situación verdaderamente dolorosa y trágica. ujú, Y véanla, de verdad se los recomendamos, está en Netflix, es un gran documental, sí, pero van a ver cómo ahí podemos ver cómo la falta de entendimiento, la falta de investigación, observación, de curiosidad que tenemos el uno del otro, sí, termina siendo trágica. puede ser trágica, Sí, puede ser muy trágica. A mí también me parece muy, muy ligada al tema porque eh, eh, ha llegado tal punto, es un documental en donde interviene la policía para mediar entre vecinos. Es para estar mediando entre lo que un vecino considera que son las reglas de sana convivencia como vecinos y otros lo piensan de otro modo exacto. y que llegan a un A una gran tensión, a una tensión trágica, trágica. a una tensión trágica. Entonces, por eso es muy, muy interesante como el hecho de no calibrar y buscar el entendimiento puede llevar a esta situación, ¿no? Bueno, Exacto, eso exacto. es en el caso de Y esta. que en este documental, algo que, digo, ahorita pensándolo me llama mucho la atención, es que la policía sí empatiza con uno y con otro, pero no hace un trabajo para que ambos No empaticen. hace Y mediación. no hace mediación. Y creo que la mediación es importantísima aquí, Es es importantísima. importante. Por eso es que se puede hacer teoría de la mente, se puede validar ambas posturas, pero, si no se hace una mediación, ya sea que las justo los ejercicios que hemos propuesto en este episodio, es para que uno mismo pueda hacer su mediación. Pero la policía y muchas instancias de salud, de educación, han perdido la brújula respecto a su capacidad como gestores de mediación. Exacto. Qué importante eso que dices, porque yo creo que toda institución, gobierno, Los maestros, gobierno, institución, empresa, los médicos, hasta los medios de comunicación, los o sea, en general, quien tiene poder sobre los demás, lejos de polarizar, debiera de mediar. sí, Y algo que estamos viendo es que tanto gobiernos como instituciones, como empresas, como medios de comunicación generan cada día mayor polarización, ¿no? sí, Y sí. esto es trágico. Eso es trágico porque pareciera que el mundo no fuera suficiente para que todos pudiéramos vivir en sana convivencia, sino que Exacto. pareciera que alguien tiene que salir ganando y eso está súper equivocado. Súper equivocado. Sí. Y bueno, a mí otra que hace rato hablábamos que nos conmovió mucho apenas, la de Frankenstein, ¿no? Que Ay, sí, de aparte de Guillermo que del como Toro, es Guillermo del que Toro, es una gran película, es aparte que se la una persona súper carismática. súper recomendamos, porque, bueno, la historia de por sí muchos seguramente la conocerán, la historia de Frankenstein, aunque esta está lograda de una manera muy emocional, muy sutil, muy hermosa. Muy al estilo de Guillermo del Toro. Exacto, muy bonita, muy sensible, Sí, y que también es esto, ¿no? que se De sale del cliché Guillermo del Toro. totalmente, Sí, totalmente. Y creo que algo muy importante en esta película para mí, y en general con esa historia, es como
en esta creo que entiendo al monstruo más que nunca, ¿no? O Ah, sea, se entiende como este personaje que puede ser totalmente rechazado, juzgado por mil cosas, ¿no? Cuando te metes a lo que le está sucediendo es impresionante, ¿no? Igualmente al doctor, ¿no? A Víctor Frankenstein, o sea, ujú, es un niño solitario, maltratado, abusado, ¿no? Y por eso hace lo que hace. Y entonces, otra vez aplica esto la teoría de la mente, ¿no? Porque en realidad necesitamos entender las realidades de cada quien, porque cuando nos metemos a ese lugar, cuando entramos al lugar profundo, algo que yo creo que es muy válido es que finalmente ahí encontramos también el lugar común. ujú, Cuando nos ponemos en curiosidad de ver las diferencias, ujú. cuando le damos espacio a la diferencia, cuando le damos espacio a lo que no comprendo, cuando le doy espacio a investigar lo que al otro le pasa, es curioso. Pero fijándose en la diferencia, llegamos al lugar común. Sí, Suena paradójico, y pero puede ser muy divertido. Para algunas personas como yo, es muy divertido. sí, claro. Me encanta conocer gente, me encanta ver la particularidad de las personas, pero también en la película está súper claro cómo se destruye, cómo se daña una teoría de la mente. Justo con el doctor Frankenstein, Sí, ¿no? claro. Que su padre fue sumamente severo, rígido, desconsiderado, pero dentro de ser una persona sumamente inteligente y capaz, Sí. con todos los privilegios para poder mover lo que desear, hasta, digo, no es spoiler, porque de eso se trata Sí, de el eso se cuento, trata. ¿no? Sí, sí, O sea, claro. es de la inmortalidad, Sí, ¿no? De lograr la inmortalidad. Pero una vez que se da el encuentro, ¿no? Porque finalmente Frankenstein, pues es un ser vivo, ¿no? sí, Pensante y en desarrollo, como el hecho de que el otro no lo considera como una persona, exacto, lo hace, eh, lo hace pedazos, exacto, lo hace pedazos. exacto, Está muy bien ejemplificado y eso pasa con mucha gente. O sea, cuando tú secuestras a alguien, cuando tú sometes a alguien, cuando no consideras la inocencia, la curiosidad, la bondad, que por cierto, en estos días fue el Día Internacional de la Bondad, ¿no? Este, lo, lo puedes aplastar. exacto. Y creo que está padrísimo, digo, ahorita recomendamos estas 2 hasta ahorita, pero lo que se me hace muy importante es que esto lo podemos observar en cualquier película, en cualquier noticiero, en cualquier Es, documental, o sea, hablando del arte, hablando de libros, de leer una novela, y en donde vas comprendiendo la psicología de cada personaje, las razones de cada sí, personaje, lo que hay de fondo en cada personaje, a mí me encantan siempre las historias donde no hay buenos y malos radicales, ¿no? Sino donde vemos que esas son todos las que están bien fundamentadas en es la teoría de la mente. Porque si no, exactamente, entonces es una chafada de teoría de la mente. exacto, si no Hay hay muchas cosas chafísimas. exacto, chafísimas de que son el villano y el bueno y el malo, ¿no? Sí, Y ahí no hay teoría de la sí, mente, ¿no? Ahora veíamos también otra sí. serie A maravillosa mi que hijo no le gustan los Avengers porque siempre gana el bueno y aparte es como exacto. el bueno y el malo. O sea, Exacto, exacto. Yo soy fan de Thanos, por cierto. sí. Pero bueno, yo creo que algo que es muy importante también es como ver en las historias estas miradas no radicales, ¿no? Y creo que hay muchas historias muy bonitas que nos llevan a ese lugar. Digo, no es la mayoría, desafortunadamente No, debería de ser de mejor calidad, el ¿no? cine comercial suele ser muy polarizante, Sí, de buenos y sí, malos, de ricos y sí, pobres, ¿no? sí. Pero ahora también la serie que comentábamos, que estamos viendo, la de Task, Task, buenísima. buenísima en HBO, también es un Sí, poquito una historia en donde podemos ver también todos los colores, sí, todas las texturas, todas los pensamientos, las creencias, los motivadores de cada sí, personaje, sí, hacen que empecemos a ver cómo de verdad no es de buenos y malos, es sí, de entender la sí. perspectiva de cada quien. Qué interesante, qué Sí, importante y qué rico y profundo es todo eso porque
eh, en efecto, aquel personaje que en una serie convencional puede ser el malo, aquí te das cuenta de que es un humano que siente igual que tú Exacto. y que el bueno tiene un chorro de problemas y conflictos y dilemas éticos que no sabe cómo resolver. Exactamente, exactamente. Véanla también, buenísima, Task Task, con Mark Ruffalo en HBO está. está en HBO, sí. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, vas. Sí. Bien, pues estamos llegando ya a la conclusión Este, de este episodio, que ya saben, nos encanta hablar de todo. de la psicología mezclada con todo, ¿no? Con ese enfoque. Y bueno, ya aprovechando muchísimo el tema que es teoría de la mente y que ya creo que quedó muy claro que tener la capacidad de hacer hipótesis sobre los estados mentales de los otros no es adivinar. Se requiere de una relación, de un intercambio. Y dentro de ese gran intercambio que por supuesto les apreciamos mucho a todas las personas, pues que nos han escuchado, que han compartido los reels, nos Te han han mandado puesto mensajes. likes, que se han suscrito, que por cierto suscríbanse. Si es la primera vez que ven un episodio, suscríbanse, vean los demás, porque queremos su participación. Necesitamos saber qué es lo que sienten, qué es lo que han pensado, qué les ha ocurrido, qué les gustaría compartir, compartir entre todas las personas que estamos compartiendo este espacio. Nos encantaría saber mucho más sobre sus mentes, lo que ustedes desean. Por ejemplo, que yo digo, quiero que los niños recuperen las calles, quiero que seamos más conectados entre vecinos, no solo los grandes amigos que No, entre afortunadamente, todos. entre todos, ser más conectados. Es un deseo, es algo que yo deseo y es algo que desde todos mis frentes lo tengo presente como una intención marcada. Sí, Eh, Compartan ustedes también. Gracias por todo lo que hasta ahorita, hasta este momento, que obviamente es poco lo que llevamos en Medita el Caos y que, uy, este es un largo camino que aquí nos seguiremos encontrando. Participen, los queremos conocer. sí. Y de verdad, apliquemos esto en nuestro día a día de tener esta curiosidad, ¿no? De conocer al otro, de conocernos a nosotros mismos, conocer al otro, acercarnos, conectar con curiosidad, es increíble. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a todos por vernos, todas y todas las que nos están viendo y los que nos verán. Y Sí, y pues nos vemos en la próxima. Y como dijo Alejandro, nos encantará escuchar qué temas quieren escuchar, qué les interesa, qué les haría bien, qué les sería útil también, ¿no? sí. Entonces, pues hasta pronto, muchas gracias de corazón. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.